¿Qué diferencia hay entre Glycerin y Ghost? El siguiente modelo que nos ofrece un poquito más de amortiguación y más protección sería Cascadia 16. Estos guide rides, si varían respecto a un modelo o a otro. Hoy tenemos una nueva edición del podcast que inauguramos con Juan Carlos Esteso, con el atleta, y hoy tenemos otro perfil distinto de profesional. En este caso, una compañera, también atleta, que al fin y al cabo, con el paso del tiempo, pues ha ido derivando en una profesional del calzado deportivo. En este caso, compañera que trabaja para Brooks y viene a explicarnos un poquito el perfil de zapatillas que hay tanto en asfalto como en trail, las diferentes opciones que tenemos y demás. Bueno, bienvenida, Ceci. Gracias. ¿Qué tal? Cuéntame. Muy bien. Bueno, me presento un poquito. Sí. Nada, soy Cecilia Avellán. Sí. Actualmente trabajo como técnico de producto de la marca Brooks. Llevo como un poquito más de un año. Y lo que tú has dicho, como atleta, como corredora, pues poquito a poco, por circunstancias de la vida, pues me he ido derivando profesionalmente también a esto que la verdad es que me apasiona. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que vamos a empezar primeramente por plantear un poco, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a buscar desde el corredor más amateur para el corredor, digamos, más pesado. Vamos a ir evolucionando en cuanto a ritmos, en cuanto a cantidad de entrenamiento y a calidad de entrenamiento hasta llegar a la zapatilla más rápida de Brooks. Y empezamos por el asfalto. Vamos a empezar por la zapatilla que Cecilia, desde Brooks, recomendaría para el corredor con más pesado, con más cantidad de entrenamiento. Y más volumen. Exacto, con más volumen. ¿Cómo iríamos? Sin duda, el modelo tope de amortiguación para ese corredor más pesado y que además hace mucho volumen a la semana, muchos kilómetros a la semana, es Glycerin 20. La 20 versión de ese modelo, imagínate el tiempo que llevamos con la zapatilla, que funciona súper bien, ¿vale? Estamos hablando de para corredores de más de 80 kilos. Sí. Y tenemos dos versiones. Una versión que sería neutra, para una pisada neutra o bien que lleve plantilla, etc. Y otra versión con nuestro sistema de soporte que se llama Guide Rails, ¿vale? El sistema de soporte, si quieres, luego profundizamos un poquito más cómo funciona, ¿vale? O cómo nosotros trabajamos ese soporte, ese control desde nuestra marca. Pues y luego está Brooks Glycerin y luego Brooks Ghost. ¿Qué diferencia hay entre Glycerin y Ghost? Vale, Glycerin actualmente ya hemos introducido en él nuestra última tecnología, que es el Linealof V3, que lleva nitrógeno infusionado en este caso. Hemos conseguido con el nitrógeno aumentar la amortiguación, aumentar la reactividad, aligerar el peso y aumentar la durabilidad, es decir, es una pasada. Porque los 4 factores más importantes que normalmente se tienen en cuenta en una zapatilla, que es la protección, que viene de la amortiguación, pero que a la vez me ayude, me impulse, que sea reactiva, que no me lastre. Exacto. Que no pese, que sea ligera. Y que además tenga una durabilidad aceptable, porque muchas veces cuando tenemos zapatillas más ligeras o gomas más grandes, etcétera, lo que perdemos es durabilidad. Vale, pues hemos conseguido aunar en ese producto, en ese compuesto, que es el Linealof V3, todo eso, englobar todo eso. Y siempre sin perder, lo creo que es una seña de identidad desde mi experiencia como podólogo, que yo al fin y al cabo veo, creo que bastantes corredores y veo mucho perfil de zapatilla, y una de las cosas que más valoro de Brooks es la estabilidad de la zapatilla. Exacto. Entonces, ya no es tanto, creo que es el material, no sé si será el material, será la horma, es una combinación de todas las cosas. Exacto. El propio upper también, que es muy importante. Y la verdad es que es muy interesante el tema de los guide rides, estos de los que hablabas, porque por lo que veo están colocados de una manera muy, muy específica y muy interesante como podólogo. Por lo que veo, está el primer guide ride colocado en la cara externa, en esa primera fase del apoyo que tendemos a la supinación o a entrar un poquito más en varo el pie, y luego controlamos esa caída del pie hacia adentro. Exacto. Entonces, me gusta mucho eso del tema del guide ride, porque creo que también puede ser muy compatible con algún perfil de plantilla ortopédica, ortésica, que nos dé esa corrección. Exacto. A ver, en Brooks es una empresa que solamente trabajamos, llevamos 100 años focalizando en calzado única y exclusivamente calzado premium de running.
¿vale? Entonces trabajamos muy de cerca en el laboratorio con todo tipo de corredores y no creemos que no hay una única manera correcta de correr, Exacto. ¿vale? Sino que, bueno, lo que la zapatilla tiene que hacer es adaptarse a la manera de correr de cada runner, ¿vale? Entonces ahí es donde trabajamos este sistema de soporte que son los guide rails, que como tú bien decías, controlaría por un lado la parte del calcáneo y por otro lado la parte del medio pie. ¿Vale? Actúa como una barrera, es decir, simplemente se va a adaptar en el momento que ese corredor necesitase ese extra de soporte. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, un corredor neutro que con el volumen de kilómetros empieza a aparecer la fatiga muscular y empieza a pronar un poquito más o a hacer algún gesto de rotación, etcétera, pues es ese momento cuando lo va a controlar. Si no, no te va a corregir nada, ahí está, como claro, guía, simplemente exacto. como guía. Eso es un aspecto muy importante que yo quería conocer por vuestra parte, es si de verdad esos guide rails para paciente sin problema en la pisada, por decirlo de una manera, de una pisada muy neutra, podría llegar a ser incluso contraproducente. No tiene por qué. No tiene por qué. De hecho, nosotros normalmente para gente que hace mucho volumen de kilómetros, para carreras muy largas, creemos que le puede hasta ayudar por lo que te digo, porque al final todos terminamos a fatigar, cuando la fatiga muscular aparece, pues te vas a ir hacia adentro sin querer y demás, y bueno, te va a ayudar a estabilizar en ese momento, solo en ese momento, cuando lo necesitas. Entonces, para un neutro creemos que es una opción muy buena para carreras de distancia larga. Entonces, las Glycerin las podemos encontrar tanto en la versión más neutra como en la versión con guide rails. Exacto. Todos los modelos de zapatilla de asfalto los tenemos con las dos posibilidades, la versión neutra o la versión con los guide rails. ¿Y cuál sería el siguiente modelo en esa escala que estábamos hablando al principio pues el siguiente en el escalón? ¿Cuál sería? Hemos hablado de Glycerin, luego hablaríamos de Ghost. Ghost sería para un corredor de hasta 80 kilos, es una zapatilla un poquito más ligera, o para alguien que quiere ya ritmos un poquito más alegres, ¿vale? La tecnología que encontramos en la media suela es el DNA Love V2. Estamos hablando de que es un DNA sin nitrógeno, un pelín, ¿cómo te diría? No más duro, pero sí la vas a notar como más firme. Es una zapatilla que hasta incluso la versión neutra, Ghost, es muy estable. Por eso muchas veces los podólogos, la mayoría es la que más recomendáis la Ghost, porque por la geometría de la suela, aunque sea una zapatilla neutra, la horma ancha de la parte de delante y demás, se adapta súper bien con plantillas. Y tendría su versión con soporte, que en este caso no se llama Ghost GTS, sino que se llama Adrenaline GTS, ¿vale? Pero sería un equivalente a la Ghost. No hemos querido cambiar el nombre porque Adrenaline de siempre es como la primera zapatilla con soporte, es como un icono para la marca, ¿vale? Entonces ha mantenido el nombre y en este caso, en este rango de amortiguación, que es para pesos medios, encontraríamos Ghost neutra y Adrenaline GTS con el sistema de las guías, igual que en el resto de zapatillas. Y estamos hablando de ritmos a lo mejor de en torno a los 4 minutos el kilómetro, hasta 5 minutos el kilómetro. 4:20, es decir, hasta 4, ya si es por debajo de 4 ya vamos a unas opciones más ligeras. Muy bien, muy interesante. Sobre todo desconocía el tema de que las Ghost con control se hacían llamar Adrenaline. Sí. Yo conocía las Adrenaline como zapatilla, pero no las conocía pero es como la tal. misma, entre comillas, porque cambian muchas cosas, ¿no? La geometría de la suela es diferente, lleva los guide rails, hay algunas cosillas, algunos aspectos en el upper, pero es la misma, sería un equivalente. Muy bien, muy bien. Y siguiendo en esa escala, ¿cuál sería la siguiente? Y luego entonces nos vamos a corredores más rápidos, los que ya valoran el rendimiento, sobre todo el rendimiento, y la gama Speed. Entonces nos iremos a Hyperion, a la línea Hyperion. Actualmente hemos lanzado Hyperion Max, que ahora mismo solamente tiene versión neutra, ¿vale? Pero sí que de cara a la próxima temporada, Hyperion va a venir con los guide rails también. ¿Por qué? Porque valoramos y creemos que ahora mismo en el mercado es muy difícil encontrar zapatilla de la línea Speed, de velocidad, con soporte. Ahí es importante eso porque luego, estas dudas que a mí se me plantean como podólogo, obviamente, pero esos guide rails en la zapatilla de velocidad,
¿estarán presentes en la misma zona que la otra zapatilla? Sí. En principio sí, ¿vale? Aún, ya te digo, aún no está en el mercado, pero sí que es el mismo sistema. Exactamente igual que en Glycerin, que en Adrenaline, etc. Bueno. Tenemos, en este caso, una media suela que otra vez vuelve a cambiar el nombre, la tecnología. También lleva nitrógeno, pero en este caso se llama DNA Flash y está digamos, como más compacto. Entonces es mucho más reactiva. Mucho más reactiva. No pesa nada y es mucho más reactiva. ¿Y la presencia de carbono en esa zapatilla o está en otras opciones, no? Claro, entonces Hyperion tiene una versión que es Hyperion Elite, que ya incorpora la placa de carbono en la media suela. ¿Y ahí también implementaremos los Guide Rails? No, en esa versión no. Solamente en las Hyperion, que actualmente son Hyperion Tempo, que es la Hyperion, ¿sí? ¿vale? Que es la versión de entrenamiento. Exacto. O para hacer series, etcétera, o para alguna competición. Que algún no, 10 kilómetros o media maratón, a lo mejor una media maratón, porque siempre hablamos que, por ejemplo, Hyperion Elite 3 es el tope de amortiguación y no está más enfocada a competiciones de larga distancia, ¿no? Claro. Son perfiles más altos, con mucha amortiguación, entonces a lo mejor para un corredor ligero no se va a un perfil tan alto, para una media maratón, un 10K, nos quedamos en Hyperion. Y claro, ahí sí que incorporaría las Guide Rails. Claro, es que hablábamos, siempre es una duda que a mí se me plantea, siempre como profesional, es decir, muchos controles durante mucho tiempo se han colocado de una manera como muy... Este en concreto me han sorprendido para bien por la longitud, por la distancia y por la colocación, pero obviamente hay mucha gente que prona en diferentes o supina en exceso en diferentes situaciones de la marcha. Entonces, claro, partiendo de esa base, hay gente que tiene una técnica como más de apoyo de retropié o de talón y gente que apoya más de antepié. Un paciente que corre de antepié, pues probablemente los Guide Rails no le den tanto esa estabilidad como un paciente que controla de retropié. Entonces, obviamente, con muy buen criterio, creo que no tiene mucho sentido el buscar la estabilidad con Guide Rails en una zapatilla para pacientes que van a correr a 3:30, porque obviamente no van a talonear casi en ninguna de las situaciones. Muy bien, me gustaría que repasaras de nuevo dentro de la serie Speed los modelos que hay. ¿Cuántos son? Vale. Tendríamos 3 modelos actualmente. Hyperion, Hyperion Tempo, Hyperion Max e Hyperion Elite 3. Vale. Hyperion Elite 3 es la que tiene el es carbono. Es la que tiene la placa de carbono. Hyperion Max es sin placa de carbono, pero es un perfil más alto con más amortiguación para distancias más largas. Y luego Hyperion Tempo es un perfil más bajito, con menos amortiguación, pues eso, para la zapatilla más mixta cortas, de la que hablábamos antes. Una zapatilla mixta, exacto, que te puede servir igual para competir que para entrenar, esos días de calidad, etc. ¿Y todas trabajan con el mismo drop? Otra de las dudas que a mí se me plantea es, dentro de las zapatillas más Speed, ¿todas trabajan con el mismo drop? Sí, actualmente todas las zapatillas, tanto de Hyperion Tempo a Hyperion Elite 3, que es la que placa de carbono, todas tienen 8 milímetros de drop. 8 milímetros de drop, muy bien. Ahora también vamos a hablar, que yo creo que es muy interesante, es que vayamos repasando un poquito las zapatillas in situ. Sí. Por ejemplo, la Glycerin. La tenemos ahí. Muy bien. La Glycerin. Este es el modelo Glycerin. Este es el modelo Glycerin. Glycerin 20, ¿vale? Que está el nitrógeno. Exacto, es lo que te estaba comentando. Es una suela con la tecnología de Nylon FV3, nitrógeno infusionado, drop 10 milímetros. Plantilla extraíble, como siempre, que se pueden adaptar plantilla. Otra de las cosas que me gusta mucho de Brooks, que es una cosa muy sencilla, pero que a mí como podólogo me gusta muchísimo, y es que la lengüeta es generosa. Sí. Se está trabajando con muchas lengüetas que son muy finas completamente y no me termina a mí, pero es una opinión personal como podólogo. Y luego el refuerzo a nivel de la zona del talón. Eso es lo que más suele gustar a la gente. La parte del talón tan acolchadita, que te recoge muy bien el pie, que además cuando metes una plantilla el pie queda abrazado, queda sujeto, porque otras zapatillas cuando metes una plantilla el pie queda demasiado fuera y te puede chanclear. Son cosas, son detalles
que por eso a los podólogos os gusta tanto la marca, porque creemos que, vamos, está súper pensados para la eso. horma también Sí. es bastante amplia. La geometría de la suela pues es muy ancha por la parte de la carente, exactamente, sí, que lo que da mucha estabilidad, aunque sea esta la versión neutra. Luego, si aquí añadimos las guide rails, pues le das ese extra de soporte. ¿Brooks es una marca americana? Brooks es una marca americana que lleva, como te he dicho, más de 100 años especializados en calzado de running. En calzado de running, sí. Pues la verdad que esta es la zapatilla que yo creo que más vemos en consulta, sí, para pacientes que de verdad están comprometidos con su día a día y con su bienestar. Es decir, eso es importante. Me gusta comentarlo como podólogo, es decir, el hecho de elegir una muy buena zapatilla puede determinar el generar lesión o no generar lesión o evitarla. Entonces, obviamente, esta es opinión personal como podólogo, creo que una zapatilla no te puede solucionar una lesión, pero sí que te la puede evitar. Eso es. Es decir, hay zapatillas que no es que sean mejores que otras, sino que hay zapatillas que por momentos te pueden perjudicar. Entonces, por eso es muy importante que haya una buena concienciación, una buena educación del corredor, de que, lo que hablábamos, esto es una zapatilla que está preparada para un corredor de unos ritmos, a lo mejor de 4,45, de un peso de 82 kilos, o de 83, 90, o 90 incluso, ¿vale? Pero luego unas zapatillas como la Hyperion de la serie Speed no está preparada para un paciente como ese. Eso es. Entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia. Al fin y al cabo, tenemos que entender el running como una manera de disfrutar. Entonces es un poco el enfoque. Y yo creo que Brooks está muy concienciado y aporta tanto esa reactividad también por momentos como la amortiguación, que creo que es lo más interesante. Y es curioso este movimiento como tiene muy buena memoria. Sí, pues y súper interesante lo que decías, porque además es un poco nuestra filosofía, ¿no? El tema de que olvidarte de... intentamos hacer el mejor equipamiento para que tú salgas a correr, que es ese momento del día donde te puedes evadir de tus problemas, donde si estás un poco chof, sales a correr y parece que te cambia el chip, ¿no? Y bueno, intentamos hacer el equipamiento que te ayude a que puedas disfrutar, a que te olvides de tus pies y que simplemente te centres en correr y ya está. Ahora si quieres vemos el tema de los guide rides. Sí, también me gustaría hablar del tema de los guide rides. Aquí tenemos una zapatilla, ¿no? Donde tenemos presentes esos guide rides que hablábamos anteriormente de su posición. Voy a quitar la plantilla y yo creo que aquí quizá lo podamos ver, como por aquí, por la parte externa, está este guide ride que creo que avanza casi hasta medio pie, que es muy interesante, porque hay mucha gente que en la primera fase del apoyo tiene ese apoyo en varo tan característico que pisamos como por la parte externa, entonces este puede ser bastante interesante. Y luego tenemos el de la parte interna, que encima es muy curioso porque esta posición así recuerda mucho a muchas de las cuñas que nosotros ofrecemos dentro de nuestras plantillas. Obviamente esto te da estabilidad, ¿no? Creo que ni desde Brooks ni lo busquen, pero esto no puede sustituir la contención hecha a medida de una plantilla, pero sí que te da esa pequeña estabilidad en momentos de estrés o de fatiga. Muy interesante la colocación y la posición de esos guide rides, la verdad. Explícame un poquito estos guide rides, si varían respecto a un modelo, a otro. Sí, bueno, y demás. Eso ha ido evolucionando. En un principio eran unas piezas que además ahora digamos que va como, o sea, se incorpora, ¿no? En la propia mediasuela. Antes eran unas piezas que se acoplaban, ¿no? Entonces ha ido evolucionando y ahora van incorporadas. Simplemente lo que tú decías, Carlos, en la parte, al final, bueno, se ha visto que la mayoría de lesiones que padece un corredor normalmente vienen en las rodillas. Entonces lo que intentamos es pues, controlar esa rotación. Claro, ese comportamiento del pie que pueda derivar en una mala posición en rodilla. Exacto. Entonces, bueno, pues intentando pues, evitar toda esa extra de rotación con la parte, controlando un poco la parte del calcáneo y luego la parte interna. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que es muy interesante, la verdad que sí, que las patologías de rodilla, muchas de ellas, obviamente es multifactorial el origen de la lesión de la rodilla, influyen muchos estabilizadores de cadera, potenciación de cuádriceps, pero el pie es muy importante porque los movimientos extra o excesivos a nivel de pronación o supinación
muchas veces son causantes de ese problema. Entonces, para mí es muy interesante lo del tema. Los guide rails de Brooks, Glycerin, son igual a los guide rails de Brooks, Ghost, que Sí. los de... ¿Son iguales? solo que van a adaptar, a ver, es el mismo sistema, solo que se adapta a esa media suela. Vale, ¿Vale? Es decir, no son unas piezas que se acoplan y no son las mismas piezas para todas las zapatillas, sino que esa media suela ya se va a fabricar, ya se va a trabajar con ese sistema incorporado. Vale. ¿Vale? Que digamos que el guide rails es la forma, pero no la densidad. No, exacto. Muy bien, exacto. muy bien. Eso es lo que yo quería saber. Si tú estás trabajando con una densidad o con durómetros más bajos, porque estamos, por ejemplo, en Glycerin, que es DNALOF V3 con nitrógeno, y esa densidad es como más blandita, el guide rail se va a trabajar en ese material. Vale. Si es para Adrenaline, que es otro tipo de tecnología, se trabaja para esa zapatilla. Vale, no es exactamente la misma, no es como antes, que sí que era cierto que eran dos piezas que se acoplaban. Ahora no. Ahora se trabaja en la media suela. La duda que a mí se me plantea, ¿Adrenaline está pensado también para pacientes a lo mejor de 80-90 kilos? No, Adrenaline sería como una GOS, hasta 80 kilos. Vale. Hasta 80 kilos. Es para corredores un poquito más ligeros. Bajo mi punto de vista, el hecho de que, por ejemplo, estamos viendo que Glycerin tiene la densidad, como digamos, la zapatilla más amortiguada. Sí. Por tanto, es la que me va a generar más sensación de confort y la Exacto. estabilidad quizá me la está aportando también lo que es la horma y el perfil de la zapatilla. Sí. Entonces, a mí como podólogo, ¿qué me complementaría? Me complementaría a lo mejor esa densidad en el guide rails de las Adrenaline, que es una media suela más compacta, Sí. más rígida, Es más rígida, sí. aportarla para Bruce Glycerin, por ejemplo. Entonces es una de las cosas Eso es una cosa que me lo han dicho un montón. Es decir, ¿y por qué? Resulta que, ¿por qué Glycerin, que es para corredores con más peso, resulta que tiene una tecnología que a priori es como más blandita, tal? O los guide rails son menos agresivos. Exacto. Pues lo que sí que es verdad y que nos hemos dado, y teníamos ese miedo, ¿vale? Desde la marca, es decir, a ver cómo va a responder la zapatilla, si se va a deformar más rápido, etcétera. Pues es lo que te decía de lo que nos ha sorprendido, la durabilidad que tiene con el tema de incorporar el nitrógeno. Es decir, el DNALOF normal, que simplemente es un compuesto de goma, espuma, aire, etcétera, con el paso de los kilómetros se compacta y no tiene esa capacidad de volver a, digamos, de recuperar. En cambio, con el nitrógeno sí. Tarda mucho menos en compactarse. Claro. Por eso es lo que te digo, que aunque sea a priori más confortable, que tú la notes como más blandita, es que tiene conserva mucha respuesta muy y bien, mucha memoria. conserva muy bien y tiene esa capacidad de memoria de que la espuma, de que el compuesto recupera su forma de origen y que no lo pierde tan fácil como el DNA anterior, ¿vale? Es decir, por eso te decía, ¿no? Es como un compuesto que sería como súper equilibrado en cuanto a respuesta, protección y luego durabilidad. Muy bien. Y aquí repasando veo que está el despiece de la zapatilla y nos encontramos con la suela, pues aprovechamos esto para ver que nos presentes un poquito las zapatillas de trail también. Ah, genial. Creo que es interesante, Sí. porque ahí sí que rompo una lanza a favor. Quizá la zapatilla que a día de hoy mejor resultado me da con y sin tratamiento con zapatilla de trail es Cascadia. Cascadia creo que la considero un híbrido, que creo que era un poco lo que buscaba el trail. Al fin y al cabo creo que tenéis también campeones, o sea, a nivel de campeonato del mundo hay... Sí, bueno, tenemos un equipo de trail. ¿Tenéis un equipo de trail? Actualmente también, ¿no? estamos enfocados en el trail y hemos hecho un equipo, bueno, cada país digamos que tiene su equipo de trail y ahora mismo está Alex, que bueno, en el último mundial en Tailandia quedó tercero. Sí, que hizo un carrerón. Y bueno, tenemos también diferentes líneas dentro del trail, tenemos diferentes líneas, desde igual, vamos un poco por el tema de volumen de kilómetros, tipo de amortiguación, etcétera, y hasta zapatillas más rápidas como las que llevan nuestro equipo de trail, que es Catamount, que es la zapatilla más rápida, más agresiva, más de competición. Más racing. Sí. Ahí, ¿esas cuáles son? Las conozco. Esa es Catamount. Ah, vale.
Esa es la nueva Catamount. Vale, estas son las Catamount. Esta es la zapatilla que están llevando ahora la gente más rápida y más ligera de... Sí, vamos a empezar aquí al revés. Vamos desde la línea más rápida y vamos a ir subiendo. Muy bien, ¿vale? muy bien. Entonces, esa es Catamount, que es la que lleva nuestro equipo de trail. Es una zapatilla también con la misma tecnología que la línea Speed de asfalto, es decir, con el DNA Love. Con el DNA Flash, perdón, que es el nitrógeno, sí, pero va como mucho más compacto. Mucho más compacta, por lo que veo tiene el refuerzo de la puntera. Evidentemente, al ser zapatillas de montaña, pues ya llevan mucho más refuerzos en la parte de la puntera, en la parte de los laterales. Luego aquí lo que sí que ha mejorado, porque esta versión es nueva, esta versión va a entrar a tiendas ahora, todavía no está en las tiendas, va a estar a punto de llegar. Se ha incrementado un poquito la amortiguación, es decir, tiene un poquito más de perfil. Se ha mejorado el agarre con tacos con más milímetros, ¿no? Con el taqueado con más milímetros, ¿vale? Ya te digo, agarra mucho mejor, sobre todo si no está bajando. Y luego lo que también se ha incorporado es esta placa Sky Vault. Eso iba a decirte yo, la forma es muy curiosa. Porque vemos que tiene como ese perfil, como digo yo, racing de las zapatillas que hay ahora más Esta placa de Sky Vault lo que hace es, aparte de darte una protección contra las piedras, va aquí, va por la mitad de la media suela, y entonces te va a proteger de las piedras, ¿vale? De que no te claves, de que no te notes ninguna piedra, y al mismo tiempo te va a dar esa propulsión, ¿no? Va a hacer que te dé esa propulsión. Viendo, porque viendo un poco la capacidad de flexión, creo que es una zapatilla que puede ser muy propulsiva y por su morfología. Sí. Y hay cosas muy interesantes que veo aquí, porque es una zapatilla, digamos, de trail bastante racing, bastante rápida, y veo cómo aquí han hecho con la media suela esta forma para darle esa estabilidad externa, esa estabilidad interna, esa protección. Ambas, y luego el upper está muy bien situado aquí con estos refuerzos y demás. La verdad que es una zapatilla muy interesante. Súper ligera, tú que la tienes en la mano, parece una zapatilla de montañas que no pesa nada. ¿Vale? O sea, esto es un misil. Lo único que veo es que es el perfil, pero por lo que estoy viendo, según mis mediciones, siempre tengo la manía de calcular y ahora parece que está todo en orden, es ver que parecían un poquito bajas, pero parece que no. Muy bien, muy interesante, la verdad. Para mí Brooks es una zapatilla que me encanta, pero muchas veces no es que sea el debe, sino porque obviamente cada cosa tiene su precio, pero es una zapatilla que vale en torno a los 170, 180 euros, por ejemplo a Brooks, y hay pacientes pues, que quizás no se lo pueden permitir. Sí, y tienes razón, y es verdad que todo el tema de la zapatilla premium pues se va bastante de precio, pero sí que es cierto y creo que es una inversión en salud, ¿vale? Es súper importante, es decir, hoy en día todo el tema de cómo ha avanzado la tecnología a nivel, sobre todo de amortiguación, a nivel de soporte, etcétera, nos permite que podamos mejorar nuestro rendimiento en nuestro entrenamiento, en nuestras competiciones. Tanto mejorar el rendimiento en cuanto a tiempos, ritmos, historia, y sobre todo, lo más importante, en cuanto a la prevalencia de lesiones, es decir, que baja sustancialmente. Sí. ¿Cómo tú mejoras? ¿Cómo tú vas a mejorar tu rendimiento? Pues entrenando. ¿Y cómo entrenas? Pues sin lesiones. Así de claro. Tú hoy en día, por ejemplo, pues no es como antiguamente, que hacían una maratón y tenían que estar un mes parados o un mes de descanso después, ¿no? Hoy en día haces una maratón en 2 horas 30 y a los 2 días puedes seguir entrenando. ¿Por qué? Por cómo ha avanzado todo el tema de la tecnología, la amortiguación, la estabilidad de las zapatillas. Luego, aquí repasando un poquito este modelo de zapatilla, lo que más me ha gustado, la verdad que de aquí destacaría varias cosas. Yo personalmente destacaría que el taqueado, la verdad que lo veo bastante correcto, y luego el tema del perfil de la zapatilla para ser una de trail, es decir, ese perfil más racing es el que más sí, más es me el gusta. perfil, son 6 milímetros de drop, es el perfil más bajito, es la zapatilla más rápida. El tema del taqueado, la verdad es que está muy mejorado. Es un taco para el tipo de terreno que tenemos aquí, esto es importante, ¿vale? Que creo que hay que decirlo. Es un tipo de taco para terreno descompuesto, mucha piedra suelta, etc. Mucha pedrera, al final lo que tenemos en nuestra zona. Es una zapatilla que te va a dar muchísima seguridad bajando. Y sobre todo, pues eso es muy rápida. Es una zapatilla que luego, en el momento que cojas una pista un poco menos técnica y puedas apretar, puedes darle mucho rendimiento, es como una zapatilla de asfalto de velocidad.
te va a dar esa sensación, que normalmente las zapatillas de montaña las tenemos un poco más asociadas a conceptos de zapatilla más dura, más rígida, que te va a costar más moverla. Esta es súper dinámica, es una zapatilla que es una speed de asfalto. Muy bien. Continuando un poquito con las zapatillas de trail, ¿qué otros modelos nos ofrece Brooks? Vale, pues el siguiente modelo que nos ofrece un poquito más de amortiguación y más protección sería Cascadia 16. ¿Qué son estas? Esa es. Sí, esta es la que yo más veo en consulta, que la verdad es una zapatilla chulísima. Y es Chulísima la más polivalente de la marca, por eso es la que más te vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es una zapatilla que se adapta a cualquier tipo de corredor, es decir, desde el que principiante que está empezando y que quieres esa zapatilla con mucha protección, con muy buen agarre, a la vez es cómoda, hasta el que ya hace carreras largas, el que hace una maratón de montaña, porque te ofrece también esa amortiguación, tope de amortiguación, digamos, ¿vale? Es un perfil ya un pelín más alto que Catamount, pero aún así es un perfil que te permite tener muy buena sensación o muy buena percepción de dónde pisas. Exacto. Y es muy interesante porque, mira, esta zapatilla es la zapatilla, igual que vienen a consulta, no tienen por qué venir siempre corredores, vienen gente que le gusta el trekking y demás. Entonces, esta zapatilla es una zapatilla que la gente que camina por montaña le encanta, porque es ese perfil de zapatilla de running con esa amortiguación, con esa sensación de confort y luego que son muy estables. Exacto. Entonces, a mí personalmente es una de las zapatillas que más me gustan. Vale, te hablo un poquito de lo que lleva la zapa. Entonces, está muy bien para la gente que va a caminar, no solamente a correr, porque como tú decías, aparte de que tiene mucha amortiguación, mucha protección, etcétera, es muy cómoda. Entonces la puedes llevar 24 horas en un camino de Santiago. Exacto. Que el pie va a ir, no va a sufrir nada, que el pie va súper bien. Entonces, el agarre, bajo mi punto de vista, es la que mejor agarra de todas las gamas, ¿vale? Por el tema del taco, también en el tipo de terreno que tenemos aquí, es decir, siempre piedra suelta, terreno descompuesto, pedreras, etcétera, va súper bien. Aquí tenemos una media suela que es el Linealof V2, que es el que lleva Ghost, que es un pelín más blandito, pero lo que tú dices, es muy estable, ¿vale? Porque al final estamos en montaña y necesitamos ese soporte. Y lo que también tenemos es una Ballistic Rock que, igual que en Catamount, parecido a Catamount, está en la media suela y nos va a proteger, es una protección extra contra las piedras. Es decir, tú con esa zapatilla, pises donde pises, no vas a notar ni una sola piedra. Claro. Ni una. Entonces te da mucha seguridad porque te despreocupas y puedes pisar donde te dé la gana. Entonces tenemos eso, súper buen agarre, muy buena amortiguación, muy cómoda y luego esa muy buena protección. Y teniendo en cuenta un poco el tema de la transilicitana, yo también recomiendo muchas veces el combinar dos zapatillas. Es decir, por ejemplo, hay mucho asfalto, tenemos mucho asfalto durante todo el recorrido, entonces muchas veces, por mi experiencia, que también la he hecho, ese cambio de zapatilla te genera un confort también. Es decir, meterla de asfalto, oye, me paro 3 minutos, me pongo la de asfalto y luego me pongo esta, te cambia ese cambio en la zapatilla, te pones tus Glycerin, tus Ghost y luego coges, te pones tus Cascadia para hacer tu terreno un poco más técnico y va muy bien. Genial. Sí, por ejemplo, yo normalmente recomendaría entonces en el primer tramo salir con Cascadia, luego, bueno, para los que conozcan la trans, en el Charlie te cambias a asfalto y luego en el Charlie otra vez te vuelves a cambiar a Cascadia y haces el tramo final del Castro y tal con Cascadia o bueno, con la versión con la zapatilla de trail que elijas, que por ejemplo Caldera también sería una muy buena opción. Hablando un poquito también de las zapatillas de trail que nos ofrece Brooks, hemos estado hablando de un poco las que son las más rápidas, ahora estamos hablando aquí de las Cascadia, y luego yo creo que tenéis otro perfil de zapatilla, ¿no? Eso es. Tenemos Caldera 6. Que son estas. Sí, que es la nueva Caldera 6. Ves que es muy voluminosa. Sí, es un diseño muy rompedor. Maximalismo, pero sí que es cierto que es muy ligera, porque aquí sí que tenemos el compuesto con nitrógeno. ¿Vale? Eso siempre le va a dar, la vas a ver mucho más voluminosa, con un perfil más alto, pero no pesa. Y esta sería como la zapatilla para ultradistancia.
Es decir, aquí ya estamos hablando de carreras de 80, 100 kilómetros, etc. Es una muy buena opción para la Transilicitana, porque aparte de que es muy cómoda y tiene muchísima amortiguación, es un pelín menos técnica, es decir, no tienes tanto taco. Entonces sí que sería una opción muy correcta para alguien que decida hacer con la misma zapatilla todo el recorrido. Sí, porque en asfalto, al no tener un taco tan agresivo como Cascadia, el asfalto vas a ir bien y luego te va a dar ese extra de protección y de agarre en las zonas que tengas un poco más de piedras, te lo va a dar. Entonces sería una opción que de hecho mucha gente que veo entrenando para la Transital la lleva, y porque sobre todo eso es súper, vamos, la fatiga muscular, lo que hablábamos al principio de la fatiga muscular, pues aparece mucho más tarde con tanta amortiguación. Claro, la verdad es que es un diseño muy rompedor. Sí. También muy estético, y la verdad habrá que probarla para ver qué tal, así que está muy bien. Aquí me gustaría comentar que aunque veáis un perfil tan alto, sí que es cierto que en la parte del talón, digamos que el pie queda por dentro, ¿vale? El pie no descansa aquí, sino que descansa un poquito más adentro, entonces esto te recoge el talón y te da estabilidad, ¿vale? Y si veis en la parte de la suela, pues lleva esta parte sí para adaptarse al terreno y demás. Y el agarre pues está muy bien, pero quizás es un pelín menos técnico para terreno menos técnico que Cascadia. Perfecto. Bueno, y aprovechando que hemos acabado aquí con la Bruce Caldera, pues damos por finalizado el podcast de hoy. Agradecerte, Cecilia, que hayas venido, que te hayas prestado. Genial. Y la verdad que pues ya sabemos un poco más de Bruce y todas las... Exacto, bastante más. Y todas las opciones que nos ofrece, y la verdad que un placer. Pues igualmente, encantada.